Buenas tardes, mis hermanos, con todos los que no he saludado. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos todos una vez más a la casa del Señor. Es un gozo, es una alegría volver a verlos, perseverar en la fe. Qué bueno que es Dios y que nos permite una semana más reunirnos y poder escuchar su palabra, poder adorarle, poder bendecirle. Estamos muy agradecidos con el Señor. Gracias por las visitas también que están por aquí. Les damos la bienvenida. Siéntete bienvenido aquí. Que el Señor te bendiga, Terry, bienvenido. Está por aquí por primera vez. Quiero darle gracias al Señor por su palabra, mis hermanos, y por este tiempo que nos permite compartir. Ustedes ven que yo tengo aquí un telefonito de última generación. ¿Sí lo ven? De última, pero de las antiguas. Ese es el único teléfono que puede estar encendido ahorita. Porque siempre he querido hacer esto y me he olvidado de explicarlo. Yo en mi trabajo tengo rotativamente semanas en las que tengo que hacer una guardia. A cualquier momento me pueden llamar y yo tengo que salir a trabajar. Puede pasar ahorita. Entonces quería informarles que yo tengo que estar con este teléfono encendido y si suena es porque me llaman a trabajar. Es un contrato que yo firmé y bueno, se hace cada cierto tiempo. Entonces esto quiere decir que los demás teléfonos tienen que estar en modo silencio. Solo este puede estar encendido. Si algún teléfono de ustedes suena, lo ponemos afuera a hacer flexiones de pecho hasta que se acabe el culto de penitencia. ¿Qué les parece? Es broma. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, estamos siguiendo este estudio de la carta de Pablo a los Filipenses y estamos en el capítulo 1. Como decíamos la última vez, estamos avanzando poco a poco. Estamos avanzando de porción a porción para que vayamos teniendo un mayor entendimiento de lo que Pablo quiso comunicar a la audiencia en aquel entonces que era la iglesia de Filipos, pero también lo que el Señor quiere transmitirnos a nosotros y hablarnos a nosotros como iglesia. Entonces para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. Filipenses 1, mientras lo va teniendo, se va poniendo de pie. Y así lo leemos todos juntos. ¿Qué les parece, mis hermanos? Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento, que tú abras nuestros oídos, nuestro corazón para escuchar tu palabra con atención, Señor, y que ella, bendito Dios, haga esa obra en nuestros corazones por la cual tú le envías en estos momentos. Que todo lo que escuchemos, lo que hagamos, lo que digamos sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pueden tomar sus asientos. Como les decía, hoy continuamos con el estudio de esta carta de Pablo a los Filipenses, recordando que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión en Roma. Y Pablo, como habíamos ya mencionado, escribe recordando con gozo a los hermanos de Filipos, porque había un amor especial, un cierto amor especial entre Pablo y estos hermanos de Filipos. Recuerdan que el apóstol Pablo en su primer viaje misionero llega a aquella ciudad y es una de las primeras iglesias que fue plantada por el apóstol Pablo en Europa, la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Y estos hermanos mostraron un interés sincero hacia Pablo.
tuvieron un amor entrañable con él, y así como Pablo para con ellos también, de tal manera que dice que ellos le enviaban ofrendas voluntarias al apóstol Pablo mientras él estaba predicando el evangelio, mientras él seguía compartiendo. Esta iglesia le enviaba para su sostenimiento mientras Pablo predicaba el evangelio. Aún más vemos al final de su encarcelamiento, cuando Pablo ya estaba en Roma, encarcelado para ya ser decapitado, dice que ellos enviaron a Epafrodito para que él le pudiera servir dentro de la iglesia. O sea, era un amor muy grande que esos hermanos tenían hacia el apóstol Pablo. Mire lo que dice Filipenses 4:14. El apóstol les escribe, les dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Se puede notar ahí el amor que esta iglesia tenía para con el apóstol Pablo. Esta iglesia estaba pendiente del apóstol. Y esta iglesia es de un gran ejemplo para nosotros, porque la iglesia de Filipos, de las iglesias que había allí en Macedonia, era de las iglesias de más bajos recursos que había. Pero era una iglesia que daba de corazón al apóstol para su sostenimiento. O sea, ellos son de un gran ejemplo de generosidad, que la mayor bondad y la mayor gracia no está en recibir, sino en dar, como el Señor nos ha enseñado también en su palabra, ¿verdad? Hace un par de semanas, entonces, estuvimos viendo en el versículo 3 al 6, si ustedes recuerdan, vimos cómo Pablo animaba a los filipenses a que ellos perseveraran en los caminos del Señor, a que ellos perseveraran en el camino de la fe, recordándoles que aquel que había empezado la buena obra en sus corazones, la iba a llevar hasta el final, hasta cuando Cristo vuelva, ¿verdad? También hablamos de la oración del apóstol Pablo por los filipenses, cómo él rogaba al Padre para que ellos crecieran en amor, en piedad y en conocimiento, de tal modo que esta iglesia llegara a ser una iglesia que traiga gloria y alabanza a Dios por medio de sus vidas. Y la semana pasada se compartió de cómo el imperio romano quiso callar la voz del apóstol Pablo y lo pusieron en prisión para que no predicara más el evangelio. Pero, aún así él siguió compartiendo el evangelio aún a aquellos soldados pretorianos que estaban junto con él, porque esos soldados se rotaban, hacían turnos, venía uno, estaba unas horas con él, venía otro, y Pablo a todos los que pasaban por ahí les compartía el evangelio. Entonces dice que esto dio impulso y dio ánimo a la iglesia para que ellos pudieran compartir el evangelio sin temor. Redundó para un bien la prisión que Pablo estaba padeciendo, para que los hermanos pudieran compartir el evangelio. Entonces los romanos pensaron que encarcelando al apóstol Pablo iban a frenar la predicación del evangelio. Pero en realidad, como dice alguien por ahí, le salió el tiro por la culata, porque ellos metieron a la misma casa del César al hombre que tenía el fuego y la pasión por predicar el evangelio, al mismo apóstol Pablo. O sea, ellos pusieron ahí a Pablo, y es sorprendente, mis hermanos, cómo en esa obra soberana de Dios, lo hablábamos el viernes en la oración, si nosotros nos ponemos a pensar de los 12 discípulos o de los 11 que quedaron, ellos eran judíos, ninguno de ellos hubiera podido estar allí. Ellos no iban a entrar ahí por ser judíos, pero el apóstol Pablo era de ciudadanía romana. Y él llega a Roma mismo, a la misma casa del César, y ahí Dios lo usa, por medio de las prisiones, usa la vida del apóstol Pablo para que él comparta el evangelio al pretorio, a la gente que estaba ahí, a los soldados, a los que les servían, a todos los que estaban por ahí. Pablo les predicó el evangelio. ¿Y cómo sabemos esto y afirmamos esto? Mire lo que dice Filipenses 4, versículo 21. Al final, cuando ya el apóstol va terminando la carta, envía saludos como era costumbre de Pablo, y dice: saludad a todos los santos, versículo 21, 4:21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Ahí había hermanos ya con Pablo. Y mire lo que dice el versículo 22. Todos los santos saludan, y en especial los de la casa del César. Tremendo, ¿ah? El apóstol Pablo había predicado el evangelio encadenado ahí junto a un soldado romano, y el pretorio se había convertido, la mayoría de personas. Y de tal manera que él está escribiendo la carta a los filipenses, y según un soldado romano le dijo: Pablo, ¿y a quién estás escribiendo? Y él le dijo: a mis hermanos que están en Filipos. Y un soldado le dijo:
Saludos de mi parte. Wow, sorprendente, ¿no? El apóstol Pablo fue con el fuego a predicar el evangelio. Entonces, volviendo a nuestro tema acá, mis hermanos, el apóstol Pablo, y quiero retomar desde el versículo 14 para darle un poco de contexto, dice allí: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevieron más a hablar de la palabra del Señor sin temor. Y luego viene nuestro texto: aunque algunos en verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Claramente, mis hermanos, vemos aquí cómo el apóstol Pablo hace una distinción entre dos tipos de motivaciones, ¿verdad?, que acompañan a la predicación. Estos hombres estaban predicando el mismo mensaje del evangelio, estaban anunciando las buenas nuevas, estaban predicando del Cristo crucificado, pero no todos tenían la misma intención. Y Pablo describe aquí a dos grupos antagónicos y opuestos, pero que realmente estaban predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces, dicho esto, pasemos a considerar mi primer punto, que es: por pretexto o por envidia, Cristo es predicado. Por pretexto o por envidia, Cristo es predicado. Y lo primero, mis hermanos, que debemos aclarar acá es que estos que estaban predicando a Cristo con una mala motivación, estos no eran falsos maestros, no eran lobos, como en otras ocasiones el apóstol Pablo ya los expuso, que querían pervertir el mensaje del evangelio. Por ejemplo, si usted va a Gálatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol les dice ahí a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en el versículo 7 les dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Habían unos que estaban queriendo pervertir el evangelio, pero los que Pablo está hablando en Filipenses 1:15, esos no estaban pervirtiendo el evangelio, eran que estaban predicando a Cristo, pero que tenían una mala motivación. Luego en 2 de Corintios 11:4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estos eran hombres que estaban predicando a otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, pero no eran los mismos que menciona Pablo en Filipenses 15 al 18, ¿verdad? Porque mire lo que dice el versículo 13: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo denunciaba cuando había lobos. Pablo denunciaba cuando había falsos maestros que querían pervertir el evangelio. Pero Pablo, cuando menciona aquí en el texto de Filipenses 1:15, que a la verdad algunos estaban predicando a Cristo por contienda, no se estaba refiriendo a estos hombres, sino que eran cristianos que estaban predicando a Cristo el mensaje del evangelio, pero llevados por una mala motivación. ¿Me siguen hasta ahí? Y en realidad, mis hermanos, lo que nos quiere mostrar Pablo en estos textos para nosotros es que alguien puede llegar a hacer algo para el Señor, a participar en la obra de Dios, pero llevado por una mala motivación en su corazón. Por ejemplo, una persona puede llegar a desear un cargo dentro de la iglesia, simplemente por el mero hecho de ser reconocido o visto como alguien importante dentro de la congregación. Puede pasar. Un hombre puede desear una posición de liderazgo porque piensa que desde esa posición va a poder influenciar sus pensamientos, sus ideas a más personas, y de esta manera así va a llegar a ser más influente y reconocido. Puede pasar. Pero aún peor, un hombre puede llegar a desear el pastoreado o el obispado simplemente por el mero hecho de mostrarle a alguien que él también es capaz de lograr posiciones dentro de la iglesia o prestigios dentro de la iglesia. Entonces el tema acá, mis hermanos, de nuestro texto no era qué es lo que estos hombres estaban predicando, sino por qué lo estaban haciendo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuál era el fin de estos hombres que llevó a ellos a predicar con rivalidad? Bueno, existen dos posibles. La primera es que nosotros debemos recordar que cuando Pablo llega a Roma, ahí en aquella ciudad ya existía una iglesia.
ya había cristianos. De hecho, según los historiadores, piensan y dicen que esta iglesia se plantó en el tiempo de Pentecostés. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro predica y se convierte más de 3,000 personas. De esa gente que bajó a Jerusalén, cuando volvieron a sus ciudades, algunos fueron llevando el evangelio a algunas partes. Entonces se piensa que de allí alguien llevó el evangelio a Roma, predicó allí en Roma y allí se plantó una iglesia. Entonces el apóstol Pablo, cuando llega a Roma a estar allí en la prisión, ya habían allí pastores, ya habían líderes, ya habían hombres que estaban predicando el evangelio. ¿Y qué pasó con esto? Que el apóstol Pablo aparece allí y les quita todo el protagonismo, porque las personas comienzan a escuchar a Pablo predicar. La gente quiere ir a escuchar a Pablo a predicar en el pretorio, ya no quieren escuchar a estos hombres que estaban allí. Entonces, de alguna manera, como que estos hombres comenzaron a tener celos y envidia por el apóstol Pablo y comenzaron a predicar el evangelio con una mala motivación porque estaban perdiendo el prestigio. Y dijeron, tenemos que predicar más para que la gente nos siga a nosotros y ya nos siga al apóstol Pablo. Y comenzaron a llevar su predicación llevados por la envidia o la rivalidad y comenzaron a predicar de esta manera. Por envidia, el pastor Otto Sánchez dice en una de sus célebres frases hablando de la envidia, dice, la envidia es el malestar que yo tengo por el bienestar que otro tiene. La envidia es el malestar que yo tengo por el bienestar que otro tiene. Entonces, mis hermanos, estos hombres sentían envidia por la preeminencia que llegó a tener el apóstol Pablo. Cuando nos ponemos a pensar en Pablo, Pablo no era cualquier apóstol. Pablo fue un hombre que fue comisionado por el mismo Señor Jesucristo para predicar el evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo fue el único hombre que fue llevado al cielo y vio cosas que ojo no vio ni oído oyó. Tenía una revelación de parte de Dios tremenda. Era un hombre que Dios lo usó para plantar iglesias y predicar el evangelio y tenía un amplio conocimiento. Este hombre sabía hablar griego, sabía hablar hebreo, era muy culto, era un hombre muy culto. Tenía varias cosas que le aventajaban y que hacía que estos otros hombres sintieran envidia por él. Y el pastor Miguel Núñez dice, hablando de las características de Pablo en una de sus predicaciones, dice, incluso ningún hombre como Pablo podría recibir azotes como él lo hacía. Si hubo un hombre que recibió más azotes y que lo soportó como un hombre, ese fue Pablo. O sea, tenía muchas características Pablo que estos hombres estaban envidiando, ¿verdad? Y mire aquí, Pablo estaba siendo custodiado por soldados romanos, pero no por cualquier soldadito, ahí por cualquier cadete que entró apenas y lo pusieron a que lo cuidara. Él estaba siendo custodiado por pretorianos. Eran soldados de alta élite que estaban entrenados para cuidar al gobernador de aquel entonces, al César, perdón, al rey, al César que estaba aquí gobernando en aquel entonces. Entonces estos hombres, en lugar de ver a Pablo como un aliado, lo comenzaron a ver como un rival. Y comenzaron a predicar, pero como haciendo una competencia con él, para ver quién es el que podía más. ¿Se da cuenta? Y saben, mis hermanos, hoy en día existen pastores, lamentablemente, que actúan de la misma manera. Ellos ven que en la iglesia de al frente hicieron un evento, invitaron a algún pastor a predicar y ellos también lo hacen. En la iglesia de la ciudad ven que la otra iglesia de enfrente hizo un retiro espiritual y ellos también lo quieren hacer. Pero esto lo hacen, mis hermanos, para no quedarse atrás, porque son movidos por la envidia y la rivalidad, no por una buena motivación. Y así llegan a ser como aquellos pastores y líderes que había en Roma, llevados por una mala motivación. Esa es la primera razón que podemos decir. Pero una segunda razón, y quizás la más probable, la tenemos en el mismo texto que estamos estudiando, en el versículo 18. Si ustedes me acompañan, versículo 18 dice, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y esta palabra, o por pretexto, también se traduce en otras Biblias, en otras traducciones, como ambición personal. Se traduce como ambición personal. Es decir, que seguramente estos predicadores, movidos por una ambición personal, predicaban por ganar fama, por ganar más influencia, más notoriedad. Posiblemente hasta podría ser una ambición monetaria. Podría ser una ambición monetaria, porque seguramente ellos escucharon de las ofrendas que los filipenses le enviaban a Pablo
Y ellos también querían como ganar ese favor, como ganarse también esos beneficios que el apóstol Pablo tenía. Entonces su motivación era así. Entonces estas personas, aunque estaban predicando a Cristo y el verdadero evangelio, es decir, estaban haciendo lo correcto, lo estaban haciendo llevados por una mala motivación. Haciendo lo correcto por una mala motivación, que es el título de mi mensaje, y lo saqué de este pensamiento. Entonces la primera mala motivación de estos hombres, tenían envidia de Pablo. Él era una figura más prominente y más conocida, y esto apagó la fama de estos predicadores. Y la segunda mala motivación es que ellos estaban siendo movidos por una ambición personal. No era pura, no era sincera y mucho menos bíblica al momento de predicar el evangelio. Pero, por otra parte, dice el texto, que también habían otros que sí estaban predicando a Cristo, que sí estaban predicando el evangelio, pero ellos estaban haciéndolo de buena voluntad. ¿Y qué quiere decir esto, Pablo? ¿Qué quiere decir con esto? Predicar a Cristo de buena voluntad, mis hermanos, no es otra cosa que predicar a las almas perdidas por amor y para la gloria de Dios. Eso es hacerlo de buena voluntad. ¿Por qué yo predico el evangelio? Por amor a las almas perdidas y para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y había hermanos que cobraron ánimo y estaban predicando de una buena motivación. Lo estaban haciendo de una manera correcta. Mire lo que dice el versículo 16 al 17. Los unos anuncian a Cristo por contención, eso ya lo vimos, no sinceramente, y pensaban añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Una cosa más que podemos notar aquí en este texto de hoy, mis hermanos, es que estos hombres que predicaban con una mala motivación y llevados por contención, pensaban que estaban con esto añadiendo aflicciones al apóstol Pablo. Ellos pensaban provocarle un mal, como que Pablo iba a sentir celos de ellos. Pero como dije antes, al igual que a los romanos, a estos hombres también les salió el tiro por la culata. Porque ¿en qué se gozaba Pablo? En que el evangelio sea predicado. Pablo fue enviado a predicar el evangelio, y cuando él escuchaba que se estaba predicando el evangelio, a él le llenaba de gozo y felicidad. A él no le provocaba tristeza, a él no le provocaba angustia en su corazón. Él estaba gozoso de que el evangelio sea predicado y proclamado, aunque estos hombres lo estaban haciendo por una mala motivación. Entonces estos hombres, mis hermanos, de alguna manera estaban cumpliendo con el propósito al que Pablo fue llamado. O sea, sin querer, sin ellos verlo, se convirtieron en colaboradores de Pablo, aunque estaban en rivalidad con él. Tremendo, ¿verdad? ¿Y por qué quería que miremos esto también, mis hermanos? Bueno, porque el apóstol Pablo, y yo creo que en toda la escritura nosotros podemos tener una transparencia. La palabra de Dios nos enseña siempre las buenas obras que los hombres de Dios hicieron, porque el Señor les permitió hacer esas buenas obras, pero también la palabra de Dios nos enseña que dentro de la iglesia puede haber muchas veces fricción. Dentro de la iglesia muchas veces puede haber malas motivaciones. Y el apóstol Pablo no le esconde aquí. Hay hermanos, estos son hermanos los que estaban predicando, pero eran hermanos envidiosos. ¿Y dentro de la iglesia hay hermanos envidiosos? Sí. Hay hermanos llevados por mala motivación. Aquí no, allá en Marte. Aquí no, allá. Pero sí hay hermanos que lo hacen con una mala motivación. Incluso el apóstol Pablo es tan transparente que cuando vamos a seguir viendo esta carta de Filipenses, más adelante va a nombrar a un par de hermanas que comenzaron con él predicando el evangelio. Dios las usó para la plantación de las iglesias, hermanas fervientes, pero que luego se andaban peleando. Y Pablo no lo oculta a Evodia y a Síntique, que dice que ellas estaban en un pleito entre ellas. Y el apóstol Pablo obviamente motiva a la iglesia para que arregle esa situación y esas hermanas se reconcilien, porque ese es el propósito de la iglesia. Sí, sabemos que somos pecadores, sabemos que hay cosas dentro de una iglesia, no es todo perfecto, armonioso y gozoso y wow, qué bien. Muchas veces va a haber contiendas, va a haber diferencias, va a haber tristezas, pero ¿a qué nos llama el Señor? A amarnos, a perdonarnos, a soportarnos los unos a los otros, para que el mensaje del evangelio siga adelante. Y el apóstol Pablo aquí, mis hermanos, es transparente con esto, y lo vemos así. Pasemos entonces, mis hermanos, a considerar un segundo punto, y lo he puesto como: no hay nada más urgente e importante que predicar el evangelio. Y voy a tomar agüita, que ya me estoy secando, ya hace más calor, ya está el verano viniendo encima. Que predicar el evangelio. No hay nada más urgente e importante que predicar el evangelio.
Dice el apóstol Pablo en el versículo 18, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Nosotros, mis hermanos que somos creyentes, todos los que estamos aquí, todos, hemos recibido el mayor privilegio que un hombre pueda tener. Hemos recibido el privilegio de ser portadores de la palabra de Dios y de predicar el evangelio a toda criatura, según Mateo 28:19. Y dice la Biblia también en Romanos 10:15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Entonces nosotros tenemos este llamado, mis hermanos. Todas las personas que nos rodean deben saber que por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el Señor está reconciliando a los pecadores y viene a llamar al arrepentimiento, a la vida eterna, para ponernos a cuentas con el Padre cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Todas las personas que nos rodean deben escuchar este mensaje, ya sea en tu escuela, ya sea en tu colegio, en el trabajo, en cualquier parte que tú te encuentres. Tú debes compartir el evangelio. Tienes este mandato por parte de Dios y es un gran privilegio el que el Señor nos haya usado. Porque el Señor habría podido mandar un ángel a predicar o ángeles a predicar el evangelio. Pero Él decidió usar nuestras vidas. A pesar de que somos pecadores, débiles, nos desanimamos fácilmente, el Señor puso su confianza en nosotros y dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero el Señor nos dio una promesa. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días yo estaré con ustedes. Y el Señor está con nosotros todos los días por medio de su Espíritu Santo. Y eso debe darnos ánimos para predicar el evangelio, porque lo más urgente en esta sociedad, mis hermanos, es que Cristo sea anunciado. Porque cuando Cristo está siendo anunciado y proclamado, nosotros les estamos dando a la sociedad lo que ellos más necesitan, urgentemente. Y esto es así, mis hermanos, y debemos hacerlo siempre con una correcta motivación. Yo no me voy a predicar el evangelio y voy a ganar almas para que muchos vean el don que yo tengo y cuántas almas puedo ganar para Cristo. Yo no voy a atraer, a invitar personas a la iglesia para que mi iglesia vean que yo sí comparto el evangelio con los demás y que yo soy más espiritual que los otros. No. Si tú lo haces de esa manera, lo estás haciendo mal. Estás llevado por una mala motivación. La buena motivación, ¿cuál era? Que predicamos a Cristo por amor a las almas perdidas y para la gloria de Dios. Ahora, mis hermanos, hay algo que este pasaje nos enseña, es que el poder del mensaje, del evangelio, no está en el predicador, sino en el mensaje. Y esto es muy importante, no se pierda. El poder del mensaje del evangelio no está en el predicador, sino en el mensaje. Y contrario a un dicho popular que existe por ahí, seguramente ustedes lo habrán escuchado, un mensaje, una frase que dice, no es la flecha, es el indio. ¿Ustedes lo han escuchado? Bueno, aquí, en el evangelio, en la predicación, lo importante no es el indio, lo importante es la flecha, lo importante es el mensaje. No importa cuán indio tú seas, tú debes predicar el evangelio y Dios usará tu vida. Aquí es diferente, mis hermanos. Aquí lo importante es que el mensaje del evangelio sea predicado a toda criatura porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la palabra de Dios. Y Pablo lo tenía muy claro. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, versículo 6. 1 Corintios 3, 6, Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino Dios, quien es el que da el crecimiento. Amén. Es Dios, mis hermanos, de Él es la gloria, Él es el que hace crecer. Si ustedes están aquí, es porque Dios les ha traído. Si Dios les ha permitido crecer en el conocimiento y verdad, es porque Él está haciendo por medio de su Espíritu Santo eso sobre ustedes. Y usa nuestras vidas débiles y pobres para compartirles el evangelio. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anuncio el evangelio, dice el apóstol Pablo. No tengo de qué gloriarme, ¿por qué? Porque es el Señor el que da el crecimiento. Pablo lo tenía muy claro, es por eso, mis hermanos, que ahora podemos ver que existen iglesias donde aunque el predicador tenga una mala motivación, puede haber conversiones allí. Un pastor puede estar predicando por lucro, pero van a haber almas convertidas. ¿Por qué? Porque él está predicando una palabra que es viva y eficaz, una palabra que puede transformar los corazones, aunque le esté siendo llevado por una mala motivación. Y es a la iglesia de estudiar la Escritura, como los cristianos deberé decir, eso es falso, yo me retiro de aquí. Y no quedarse en ese lugar, obviamente.
¿verdad? Entonces el Evangelio es tan necesario y urgente, mis hermanos, que lo más importante es que sea compartido, aun si los que lo comparten lo hacen por una mala motivación. Y yo para esto quería ponerles una pequeña ilustración para un poco más de entendimiento. Imagínense, yo sé que algunos, o la mayoría por lo menos, alguna vez han ido a urgencias, llevados por un dolor, por alguna enfermedad que los ha llevado allí, ¿verdad? Han llegado a urgencias ahí con las últimas, con el dolor ya que no pueden más. Imagínese usted un día va a urgencias porque tiene un dolor severo en su cuerpo. No puede más, no lo ha dejado dormir. Y usted cuando llega allí, lo atiende un enfermero. Pero usted escucha a este enfermero que está quejándose, él está hablando mal de su jefe, él está diciendo aquí yo soy el mejor enfermero que hay y los demás no sirven para nada. Y yo voy a ocuparme de las pacientes que vengan para que a mí me pongan en una buena posición y que cuando más adelante yo pueda ser el jefe. Ese hombre, ese enfermero está haciéndolo por una mala motivación, ¿verdad? Pero que usted no diría, bueno, como este enfermero está haciéndolo por una mala motivación, yo voy a esperar que me atienda otro. No, porque en ese momento lo más importante que es que le aplique una medicina a usted, que le ayude con su dolor. Aunque él tenga malas motivaciones, lo más importante es la medicina. Bueno, pues para este mundo enfermo, adolorido, lleno de maldad, lo más urgente, importante es que el mensaje del Evangelio sea predicado también. No importa de qué manera los hombres, si lo están haciendo de una mala motivación, lo hacen, porque ellos van a tener que dar cuentas a Dios un día, cuando estén delante de Él. A nosotros lo que nos interesa es predicar el Evangelio. Para el apóstol Pablo, lo más importante es entonces no eran sus cadenas, no era que alguien pague un abogado para que lo saquen de allí. Para el apóstol Pablo lo más importante era que se esté compartiendo el Evangelio. Y si el Evangelio estaba anunciado por personas, por estas personas, al apóstol sentía gozo, sentía felicidad, porque ellos estaban haciendo lo que se le había comisionado también a Pablo hacer. Y esta felicidad y este gozo que Pablo sentía era un gozo celestial, mis hermanos. Ustedes recuerdan lo que dijo el Señor en Lucas 15, versículo 7. El Señor dijo en Lucas 15, versículo 7, os digo que así habrá mayor gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Habrá mayor gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces para Pablo el mayor gozo era que el Evangelio sea predicado para que muchos pecadores se arrepientan y vengan a Cristo. Eso es lo que provocaba gozo. La alegría que Pablo tenía era el saber que Cristo estaba siendo predicado, que Cristo estaba siendo exaltado, que Cristo estaba siendo conocido. Esto es lo que determinaba el gozo del apóstol Pablo. No era su libertad como tal, no era porque él estaba en cadenas. El mayor gozo de Pablo era que Cristo sea proclamado. Y Pablo nos deja ver también que tener a Cristo es mucho mejor que tener libertad. Pablo nos deja ver que tener a Cristo es mucho mejor que una posición financiera o de algún cargo. Aún tener a Cristo es mejor que una vida libre de aflicciones. Tener a Cristo es superior incluso a la salud, porque muchas personas pueden tener una buena salud, pero su vida es tan miserable porque no tienen ningún propósito en esta vida. Entonces, para el apóstol Pablo, lo más importante y lo que le llenaba de gozo, lo que le completaba a Pablo en su corazón, era que Cristo sea predicado. Eso es lo que llenaba de gozo a Pablo, aún en medio del dolor, aún en medio de la tribulación que le estaba pasando ahí en prisión. Concluimos entonces que solo Cristo puede darte una vida plena. Solo Cristo puede llenar de gozo y satisfacción tu corazón. Puedes tú tener problemas alrededor tuyo, la casa puede estarse derrumbando, tus planes no se pueden estar llevando a cabo, pero cuando tú tengas a Cristo en tu corazón, tú estarás pleno, tú estarás gozoso, porque tu confianza está puesta en Él. Mis hermanos, para ir terminando, mi hermano, mi hermana que estás acá, quiero decirte que asimismo una relación no va a traer satisfacción a tu vida. No es un hombre o una mujer que va a llenar ese vacío que tú tienes. Muchas personas están buscando una relación para sentirse completos. Yo quiero tener a alguien para sentirme completo, pero déjame decirte que si no te completa Cristo, no te va a completar nadie. Si tú no estás lleno con Cristo, si no estás completo o completa en Él, una relación no te va a satisfacer, porque el hombre al final es pecador y te va a defraudar.
vas a terminar defraudado en tu relación. Para el creyente, solo Cristo es suficiente. Y si el Señor te concede tener una relación en matrimonio, gloria al Señor. Pero eso no debe ser tu felicidad. Tu felicidad debe estar puesta en Cristo. Solamente en Él. El apóstol Pablo, quien halló gozo y satisfacción en Cristo, aún estando encadenado y sentenciado a morir, cortado la cabeza, fue capaz de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa si me cortan la cabeza, mi gozo y mi satisfacción están en Él. Y si a mí me cortan la cabeza o me traspasan con una lanza o me parten en dos, mi gozo está completo porque voy a estar con mi Salvador. Eso es lo que debe llenar de gozo nuestros corazones, mis hermanos. Más que cualquier posesión o éxito terrenal, Cristo debe ser suficiente. Y eso está disponible hoy para todos nosotros. Si tú eres creyente y aún no has sentido ese gozo en Cristo, yo te invito para que hoy le digas al Señor, yo quiero tener ese gozo en mi corazón, Señor. El gozo de ser salvo, el gozo de haberte conocido, el gozo de conocer tu palabra. Yo quiero tenerlo en mi corazón y que esto llene mi vida por completo. Escuchen esto, mis hermanos, solo Cristo es la única medicina que sana el alma. Él es la única persona que satisface plenamente. Como dijo alguien, Él es la única fuente con recursos inagotables. Él es la única provisión para nuestra pobreza. Él es la única persona que te entiende y el único amigo que no te abandona. Él es el Señor que te guarda, el Dios que te perdona y está disponible hoy para ti, mi amigo que no tienes a Cristo, si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe en esta tarde. Yo quiero invitarte para que si tú te encuentras hoy cansado, vacío, sin esperanza, has venido a este lugar, tal vez con muchas cosas en tu cabeza, parece que tu vida no tiene un sentido, un rumbo, tienes aflicción en tu corazón. El Señor dijo en Juan 6:37, al que viene a mí yo no le echo fuera. Yo te invito para que vengas a Cristo y pongas tu descanso en Él y puedas sentir el gozo, la plenitud, la llenura de su Espíritu y eso traiga paz a tu corazón. Amén, mis hermanos. Oremos entonces. Oh bendito Dios y Padre amado, nosotros, Señor, estamos agradecidos por tu bondad y tu misericordia. Dice tu palabra, Señor, que en un tiempo nosotros anduvimos en delitos y pecados, alejados de tu buena voluntad, alejados de tu ciudadanía, Señor, un rumbo de perdición, bendito Dios, de destrucción. Íbamos camino hacia ese rumbo, hacia ese destino, mas un día decidiste rescatarnos, Señor. Enviaste a tu Hijo a morir en una cruz. Nos predicaron el Evangelio, escuchamos tu voz, fuimos atraídos y hoy estamos en tus caminos, Señor. Y como aquel cántico, un día despertamos en el redil y no sabemos ni cómo, entre los brazos del buen pastor, el Señor nos acogió, nos dijo, no digas nada, aquí estoy yo para consolarte, para cuidarte. Y hoy estamos en tu redil, Señor, cuán bueno eres tú. Te agradecemos, Señor amado, por tus misericordias y oramos en estos momentos para que aquellas personas que no te conocen aún, que tienen vacío en su corazón, Señor, que aún no han sentido el gozo de ser salvos, de ser perdonados por ti, hoy puedan venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Que hoy tú puedas salvarlos, que hoy tú puedas rescatarlos, Señor, y así tú nos ayudes a todos nosotros para poder servir en tu iglesia, para servir a tu pueblo, Señor, llevados por una buena motivación, que tú puedas usar nuestras vidas, oh Padre eterno, para predicar el Evangelio por amor a las almas perdidas y para la gloria de tu nombre, Señor, que todo lo que hagamos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, sea para tu gloria, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.